Vamos a orar, mis hermanos. Te damos las gracias, Señor, por la bendición de concedernos estar aquí nuevamente. Sabemos, Padre, que tu bondad, tu misericordia son vastas, son abundantes. Y, Señor, que podamos estar, Señor, en este lugar, tener en donde reunirnos, Señor, sin tener que escondernos, Padre, en dos ocasiones en un mismo día. Es una gran bendición, Señor. Vamos a meditar en tu palabra, por lo que rogamos que seas tú quien nos hable y nos pastoree a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, y que podamos comprender, entender y obedecer lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por esto que sigue, no os alabo. Qué complicado, hermanos, el apóstol, la forma en la que tiene que confrontar esta situación. Si recordamos, hermanos, la semana pasada, el capítulo 11, comenzaba diciendo, os alabo por la forma en la que tienen cuidado de mí, dice el apóstol, porque tratan de retener la instrucción precisamente para lo que tiene que ver, hermanos, con la cuestión del trato, del orden familiar. Recordemos que más allá de usar un velo o no, Pablo está hablando, hermanos, de un orden familiar, de un cuidado en el hogar con respecto a la conducta de la mujer, la conducta del hombre en la iglesia. Y Pablo dice, los alabo. Pero sí es bien claro al decir en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, dice, no os alabo. Así Pablo es bien claro al decir, yo debo reconocer a ustedes aquello que está haciendo bien, que bendice, que edifica, que me anima a mí a estar los hermanos de Corinto como mis hermanos, familia de la fe. Pero en esto, dice Pablo, no me dan ganas de decir que los conozco. Y es complicado. Recordemos, hermanos, que todo el contexto de las cartas a los Corintios, pues surge, hermanos, a partir, por lo menos lo que tenemos, las dos cartas que tenemos nosotros en la Biblia, hermanos, viene como respuesta a la respuesta de una primer carta que Pablo manda. Y que en respuesta, recordemos que llegaron unos mensajeros por parte del liderazgo de la iglesia. ¿Quién estaba en el liderazgo de la iglesia que ordenó esto? Una hermana llamada Chloe. Y que le dieron aviso. Por eso, predicar de otra forma el capítulo 12, de 12 a 16, diciendo que la mujer no debe, pues es curioso cuando vemos todo el contexto. Porque ¿quién lideraba y quién? Chloe, una mujer. Y entonces, hermanos, pues Pablo tiene ahora que aclarar las dudas que surgieron y también corregir prácticas que no son congruentes. Y no tiene ningún pacho Pablo al decir que es admirable en ustedes. No dejen de hacerlo, pero lo que sigue, hermanos, es complicado. Dice, por esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis. Fíjese esto, para lo mejor, sino para lo peor. O sea, ¿a qué punto, hermanos, tuvo que llegar el culto en la iglesia de Corinto? Que Pablo termina diciendo sus cultos, sus reuniones son de lo peor. Le está escribiendo a una iglesia cristiana. ¿Qué prácticas había en esta iglesia, hermanos, como para que el apóstol Pablo diga sus reuniones? Casi les está diciendo mejor no tengan cultos. ¿Por qué? Por la forma en la que lo están haciendo. Y es complicado, hermanos, porque en un evento cultural, hermanos, como era la participación de la cena del Señor, la ordenanza dejada por el Señor Jesús para coinonía, para testimonio, para edificación y para proclamación del Evangelio, se estaba convirtiendo, hermanos, en una fiesta de glotonería
y embriaguez. Y así lo dice Pablo abiertamente. Pues, dice el versículo 18, en primer lugar, hermanos, esta es una forma que el apóstol ocupa como para exaltar la gravedad del asunto, porque no vamos a encontrar un en segundo lugar, no lo hay. Así que Pablo, al determinar en primer lugar, está ocupando una forma superlativa de decir, esto es lo que está ocurriendo y no es nada grato. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y dice, y en parte lo creo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 comenzaba Pablo aclarando ese punto. Las divisiones. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Así que Pablo tiene razón al decir, sí, creo que hay entre ustedes divisiones. Pero no, hermanos, no se está refiriendo el apóstol Pablo solamente a esa división generada por la simpatía, hermanos, que tenía por algún determinado predicador o apóstol. Pablo está hablando aquí haciendo hincapié en una división, hermanos, de apatía, en una división, hermanos, de desinterés. No solamente los partidarios, ¿verdad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí ¿quién le va a la América? ¿Quién le va a la Chivas? ¿Quién le va al Cruz Azul? O sea, no estamos hablando de esas divisiones que se ven, ¿verdad? Solo primera división, ¿verdad? Que son tantos. Pablo está hablando, hermanos, de una separación producida por la hipocresía, por el dolo, hermanos. Realmente con el objetivo de no me importa lo que le esté ocurriendo al hermano. ¿Cómo lo sabemos? Dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No me sorprende, Pablo dice, es más, es natural que haya ese tipo de divisiones. ¿Por qué? Porque así se da uno cuenta quiénes son legítimamente cristianos. ¿Quiénes son legítimamente cristianos? Los que van a perseverar, los que están presentes. Los que se ocupan, no se preocupan, se ocupan en servir. Los que se ocupan, hermanos, en ministrar. Los que se ocupan en participar. Los que se ocupan en asistir. Los que se ocupan en estar presentes. Los que se ocupan, hermanos, en no dejar de congregarse, como dice Hebreos. No solamente por no participar, sino que es importante esto que tenemos que observar, porque así yo, aunque estoy lejos, me doy cuenta quién es por estar. ¿Quiénes son aprobados? ¿Quiénes son cristianos? Hermanos, esta verdad que Pablo dice a la iglesia de Corinto, resulta que es, hermanos, más actual de lo que nos imaginamos. Porque de la misma forma que el apóstol dice, a ver, iglesia, hay gente que está presente, pero que no está dispuesta a participar en la iglesia, como iglesia, y ser de la iglesia. Pero es preciso que pase, porque así podemos darnos cuenta, hermanos, quiénes son fieles, quiénes son leales. Déjeme compartirle un dicho que tenemos mucho entre pastores, que mencionamos mucho. Y de manera personal yo sí me he abrazado a ese pensamiento, hermanos. A la hora de trabajar, a la hora de hablar del servicio en la iglesia, de los ministerios en la iglesia. Vamos a trabajar con quien quiere trabajar. No vamos a andar rogando, hermano, por favor, hermano, por favor. Hay quien sí quiere trabajar. Pero son poquitos, Pablo. Sí, sí lo sé. Pero así puedo darme cuenta quiénes son los que están dispuestos a participar. Así que Pablo dice, esto es natural, pero viene nuevamente, hermanos, y vuelve a mencionar esto. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Está hablando del día de congregación, del día de reunión de la iglesia, hermanos.
No está hablando, ustedes no se llevan fuera de la iglesia, ¿verdad? Cada uno vive en su casa y ni se hacen caso ni se hablan. Pablo dice eso pues independientemente, cada quien tiene su trabajo. El problema es cuando nos reunimos y se nota el tipo de apatía que existe. Así que Pablo apela, hermanos, a que esto tiene que ser corregido. Por eso dice, esto no es alabo. Porque es una tendencia ya en la iglesia de Corinto que ocurra esto. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El enojo de Pablo, están menospreciando, hermanos, la ordenanza de Cristo. Ahora, ¿cómo era la cena del Señor? Dice, hermanos, el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermanos, aquí la cena del Señor efectivamente consistía en una cena completa. Consistía, hermanos, en una fiesta de celebración. Un momento, hermanos, en los que, fíjense bien, cada quien llevaba la porción de su casa para cenar. Nosotros los mexicanos le decimos, vamos a tener un convivio ¿cómo? De traje, ¿verdad? Así era. Cada quien llevaba, pero fíjense bien lo que pasaba. Una vez, hermanos, que empezaba el banquete, no esperaban hacer oración, vamos a orar todos por los alimentos. Inmediatamente decía uno, yo traje enchiladas, me voy a comer yo mis enchiladas. Otro decía, no, yo traje tacos, pues yo me voy a comer mis tacos. Nadie se esperaba, todos se sentaban, cada quien comía por su cuenta. Y lo peor aún, hermanos, que había hermanos que no tenían la facultad de llevar alimento y solo se quedaban mirando. Y nadie decía, bueno, hay que compartir con el hermano, hay que compartir con la hermana, que no se vayan, decía mi mamá, con el estómago de farol, ¿verdad? Con nada más la llamita en medio. No, y peor aún, algunos hasta se embriagan, estaban borrachos en el templo. ¿Cómo no iba a estar indignado el apóstol Pablo, hermanos? Cuando ustedes se reúnen para este tipo de cosas, eso no es celebrar, es más, eso no es ni un culto. La carta de Judas dice, esas son manchas en vuestros ágapes. La palabra para este tipo de reuniones, hermanos, providencialmente también es traducida de la misma palabra ágapes, que significa el amor sublime, el amor divino, el amor más excelso. Pero resulta que no se está llevando a cabo ese ágape en el culto en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque cada quien está viendo por sus propios estómagos. Así. Porque lejos de que, hermanos, la cena del Señor consistiera en un momento en el que pudieran reflexionar, dar gracias a Dios por los salvos. El objetivo era, ya que se acabe el culto, para que podamos comer. Hermanos, sí, esta era la parte grave, porque había gente que incluso se bautizaba sin ser cristianos, nada más para participar de la cena de los creyentes. O sea, realmente ni creían en Dios. Podemos decir, solamente vienen a la fiesta, solo vienen al convivio. Hermanos, ese es un síndrome en todas las iglesias. Pablo ya está hablando, eso no es correcto. No se trata solamente de sentarnos a comer, y peor aún, comer lo que yo traje sin darle a nadie. Se trata, hermanos, de que el culto sea de edificación. Hermanos, así de simple, en nuestro aniversario, ¿cuál es la parte más importante de todo el evento del aniversario? El culto. El culto a Dios, porque este es para Dios. Lo que viene después es un convivio para nosotros, dando gracias a Dios por los hermanos, por la compañía. Y a veces, hermanos, hacemos más hincapié al alimento material que al alimento espiritual, cuando tendría que ser al revés. Si voy a invitar a alguien, tiene que ser para oír la palabra de Dios. No espere que haya convivio para invitar a alguien. Si vamos a invitar a alguien, hermanos, tenemos escuela dominical, tenemos culto a las 3, tenemos culto a las 6, tenemos culto, hermanos, el miércoles. Y precisamente, hermanos, el problema es en el convivio. Pablo está diciendo, fíjense bien en esto, y por esto yo no los alabo.
Por esto los estoy regañando y los está exhortando, hermanos, de una manera bien clara. Al decir, hay disensiones y además de esto, cada quien se adelanta a comer su propia cena. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, decimos aquí en México, ¿verdad? Pues yo de acabé, hermano, con permiso. Y los demás hermanos están esperando, va calentando ahí la estufa, lo que trajeron, estamos en la fila del microondas, ¿verdad? Bueno, como yo ya comí, ya llegó el motorío con mi pizza, yo ya me fui. Pero resulta, hermanos, que Pablo no es de la iglesia. Esto demuestra, hermanos, a aquellos que ni siquiera son parte de la iglesia. No aman a la iglesia como con la coinonía, el día de la cena del Señor. Providencialmente, hermanos, como iglesia solo tenemos los elementos. Solamente nos hemos quedado, gracias a Dios, con los elementos que ocupó el Señor Jesús. Y no tenemos ninguna participación como lo había en Corinto. Porque es probable que pasaría lo mismo. Y muchos se bautizarían. Porque esta cena, hermanos, era para miembros. Por eso la gente se bautizaba sin discernir. ¿Se acuerdan? Más adelante lo vamos a leer. El cuerpo y la sangre del Señor. Solo para participar. Y no es así. Pablo dice, no es esto. Y miren la exhortación que hacen el Dios. Pues que tenéis casa en donde comáis. ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren comer solos? Pues váyanse a su casa. No vengan a la iglesia a hacer esto. No tienen casa allá o menospreciar la iglesia de Dios. Actitudes de apatía, hermanos, en la iglesia ofende a la iglesia de Dios. Actitudes, hermanos, de egoísmo ofenden al cuerpo que es la iglesia, hermanos. Menospreciáis y dice además avergonzáis a los que no tienen nada. Porque había hermanos que ni nada de esto, hermanos, y seguían yendo con hambre. Pero ya estuvimos en el día de reunión y estuvimos en la cena del Señor. Y Pablo dice, qué vergüenza. Así que lo que hace aquí, hermanos, es corregir. Dice al final, no tiene nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo esclarece esto, hermanos. Si hemos de participar de la cena del Señor, hoy vamos a participar, que sea con una limpia conciencia, en arrepentimiento y en gratitud para con Dios, en gratitud por los salvos que están presentes, al conmemorar, hermanos, la cena del Señor que representa, que es un símbolo de la muerte de Cristo, hermanos, y del precio de nuestra salvación, lo podamos hacer, hermanos, teniendo discernimiento y participando con amor. Y mire los que estamos aquí y podamos decir gracias Dios porque también salvaste al hermano, porque salvaste a la hermana, porque han creído en ti. Y entonces llevar en nuestro corazón, hermanos, la vida de los que integramos la iglesia para procurar coinonía, para no manchar el ágape que el Señor nos ha dado, vuestros ágapes, la iglesia, cuidándose, no haya contiendas, no haya división, no haya apatía, no haya indiferencia, sino que podamos participar con todo el amor y con toda la gratitud, porque todo esto es por Dios. Lo que hace la iglesia debe ser para la gloria de Dios, no para que yo me sienta bien, acuérdense de eso. Si usted y yo, hermanos, venimos a esperar, venimos con la esperanza de que lo que ocurra aquí nos va a hacer sentir bien, ya vino usted con egoísmo. Venga usted y entregue su corazón. Y en el próximo himno que se oiga, hermanos, cante con todo su corazón. Y se dará cuenta cómo Dios, sí, hermanos, suple toda la necesidad del alma, pero es con su presencia, es con su palabra, no con una errónea perspectiva de si no me gusta el culto, si no me gusta la predicación, si no me gusta la alabanza, porque no va a encontrar una iglesia que le haga satisfecho. Nunca la va a ver. Y la que encuentre, hermano, esté por ahí, no hay iglesia perfecta. Y si llega a haber una iglesia perfecta, ¿sí ha oído eso? Que sigue. No se meta porque la va a echar a perder. Si Dios nos ha concedido este hermoso agape, hermanos, que lleva por nombre Iglesia Cristiana,
Bautista Oreb, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Procuremos con diligencia el amor, la edificación, compañerismo sano, con el deseo de servir y edificar. Es nuestro ágape. Dios nos lo concedió. Somos parte de Él. Seamos cuidadosos de nuestra conducta y sobre todo, hermanos, de honrar el momento preciso cuando estamos reunidos. Cuando os reunís como iglesia, dice Pablo, evitemos todo lo que pueda dañar, lastimar. Cuide sus palabras, cuide su corazón. Vamos a fortalecernos, animarnos, a bendecirnos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque Pablo es muy claro al hablar de puntos, Señor, bien específicos, y de los cuales también nosotros estamos dispuestos a cometer ese mismo error. Enséñanos a honrarte, Dios, a participar con gratitud, con bendición, con alegría. Señor, en unos momentos más participaremos de la cena del Señor. Guía nuestro corazón para que sea, Señor, un memorial que te honre a ti y que sea testimonio para los que nos están viendo, para nosotros mismos, de fidelidad a tu nombre, Señor. Pero guía nuestros corazones a una armonía perfecta, a un cuidado mutuo, Señor, a poder cuidar de nuestro ágape, que es nuestra iglesia, en la cual tú nos has colocado, mi Dios. Gracias te damos entonces por tu palabra. Te pedimos perdón si es que hemos